He visto cuentas con 3.000 seguidores vender más que cuentas con 100.000 seguidores. Y la diferencia no es la viralidad, ni mucho menos la cantidad de seguidores que tienen. Mi nombre es Andrés, llevo más de 5 años ayudando a montones de negocios y infoproductores a multiplicar y exponenciar lo que estaban haciendo, multiplicando sus ingresos y dándoles más claridad. El día de hoy te estaré enseñando 3 pilares que de seguirlos lograrás aprovechar al máximo tu audiencia, tener más claridad, menos estrés, más tiempo y por ende facturar más. Todo esto sin que tengas que crear más contenido buscando viralizar a toda costa. Y en caso de que no tomes acción y no ver el video completo, ten algo por seguro. Y es que esa incertidumbre, ese sobreesfuerzo, ese estrés, ese sentir que no tienes dirección, seguirán igual. ¿Cuál es ese primer pilar? Y es que a menudo se nos olvida que una pirámide no se construye de encima para abajo, sino de la base para arriba. Esto ocasiona que por más que trabajemos en las partes superiores de la pirámide, siga inestable. Por aquí estarás viendo la pirámide. Y como te estaba diciendo, por más que tratemos de crear cosas encima de la pirámide, si la base está inestable, lo que va a pasar es que todo va a estar inestable. Entonces tenemos que tener una buena base, por lógica, para poder hacer que todo lo que construyamos arriba sea algo estable. Y ahí es donde llega el primer pilar. Para que te haga una idea, crear unos buenos fundamentos lo que nos va a permitir es primero subir nuestro ticket. Cuando te digo subir nuestro ticket, es que lo que estás vendiendo puede valer muchísimo más. Y podrías estarme diciendo, no, es que Andrés, directamente yo ya sé que tengo unas buenas bases porque yo ya estoy vendiendo, porque también ya tengo una buena cantidad de seguidores. Amigo, permíteme decirte que la mayoría de infoproductores que ya van por encima de los $100.000, 200.000 o bueno, montones de negocios, hacen estos análisis cada 2, 3 meses. Y créeme que es algo súper normal, porque constantemente tu audiencia va a ir cambiando y tienes que ir agregando pequeñas cosas para poder subir el ticket de tu oferta, acompañar a tu cliente básicamente en todas sus etapas de la vida. ¿Listo? Entonces, subir nuestro ticket. Eso nos va a permitir crear unas buenas bases. Posicionarnos como una autoridad y expertos en nuestro nicho. Eso también es fundamental, porque eso también nos va a permitir sonar más, conseguir más clientes y que nuestra opinión valga más, por decirlo de alguna forma. También nos va a permitir tener más tiempo, más beneficio, tener un mensaje más convincente, porque una vez entendemos realmente a nuestra audiencia, entendemos cómo es que podemos añadirle más valor a nuestra audiencia y literalmente ponemos cada cosita que tiene nuestra audiencia, podemos comenzar a pensar mensajes de forma divergente, me explico. Divergente básicamente es que dejar de pensar de que a lo mejor tu audiencia puede tener gustos relacionados a lo que tú haces y ahí puedes conseguir más audiencia. O puede ser que tu audiencia a la que le estás llegando en este momento está en una etapa la cual, por ende, te das cuenta que no te están comprando o bueno, es más complejo en esa situación. Entonces, una vez entendemos esto, también logramos estandarizar nuestros procesos. ¿Por qué? Porque si tenemos un cliente de un tipo, luego tenemos otro cliente de otro tipo, el proceso del onboarding, el fulfillment, va a ser muchísimo más complejo. Nos va a tocar llevar al cliente por muchísimas diferentes etapas y crear una solución personalizada para cada uno. Y no digo que esté mal, porque si te están pagando está bien, pero lo que va a hacer es que te va a consumir muchísima más energía. En vez si te vuelves experto en una sola área con un solo budget, o sea, un solo lead, un solo tipo específico de cliente, lo que va a pasar es que vas a poder estandarizar tus procesos y esto lo que te va a permitir es, obviamente, generar también más tiempo, más dinero, menos esfuerzo y poder suplantarte, por decirlo de alguna forma. O sea, poder delegar lo que estás haciendo. Y luego tendremos lo que te estaba diciendo, menos esfuerzo. Y para que te hagas una idea un poquito más sencilla, es que un jugador de fútbol se pasa solamente el 1% en la cancha y el resto se la pasa entrenando, dando todo para que ese 1% que aplique después se vea realmente en el partido. Entonces es supremamente importante que veamos esto, porque muchas veces nos lanzamos, y con esto no quiero decir que no tomemos acción, porque sí, tomar el primer paso es lo más importante, pero si podemos anteponernos a los resultados, ¿por qué no lo haríamos? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo tenemos unas buenas bases? Y créeme que suena un poco complejo, ¿no? Porque me dirás, bueno, hago básicamente un análisis de mi audiencia, ¿no? Sí, haces un análisis de tu audiencia, pero siempre lo haces como muy superficial, como, ok, yo sé que mi budget es esto porque más o menos me hago la idea y crees que los seguidores que te siguen es, creo que es un gran error, porque a menudo me veo que, por ejemplo, las audiencias cuando son muy grandes tienen diferentes tipos de clientes, un cliente por acá que está en una etapa, otro cliente por acá, o a lo mejor ese cliente que estabas pensando no es como tú crees y la audiencia que te sigue te puede estar siguiendo por otro problema que no te habías dado cuenta, o sea, otro ángulo de venta diferente al que tú pensabas. Ahora, para poder hacer un buen análisis de tu audiencia,
como supondré, obviamente que tienes ya una audiencia creada que ya estás vendiendo porque directamente la idea con todos estos videos que yo hago es atraer audiencia que ya sean infoproductores que ya están vendiendo y que están por cierto nivel de facturación, ¿listo? Entonces, suponiendo que ya tienes una audiencia, te puedo decir algo con seguridad. Y es que, primero, para tener un buen análisis, y el que más ya recomiendo, es que puedas hacer un formulario de Google con ciertas preguntas, en caso de que quieran que les haga un video sobre esto o que les pase ese valor por Instagram, déjenlo ahí en los comentarios. Pero bueno, la cuestión es que sería hacer un formulario de Google con ciertas preguntas sobre poder adquisitivo, datos psicográficos, demográficos, y a partir de eso, ya cuando lo tengamos hecho, crear un lead magnet, el cual sabemos que le interesa a nuestra audiencia, y a partir de eso, decirles en las historias, por ejemplo, de Instagram durante 1 o 2 semanas, hey, si te parece correcto, te podría estar mandando, por decirlo de alguna forma, a cambio de este contenido de valor o ese lead magnet, si llenas esta encuesta, te voy a dar esto. ¿Listo? Estas personas van a ir, te van a rellenar la encuesta y así logras entender a tu buyer persona, o sea, a tu lead, tu audiencia. Y esto es primordial, porque eso te va a permitir realmente desbloquear muchísimas cosas, añadir cosas a tu oferta, entender a tu cliente, como, bueno, todo lo que te estaba diciendo, ¿listo? Ahora tenemos la segunda parte que son las historias. Y es que por las historias de Instagram podemos hacer preguntas y respuestas directamente a nuestros clientes y preguntarles de qué lugar me ven. Y entonces pones algunos países que ya más o menos te dan la idea de dónde son. ¿Cuánto están vendiendo al mes? ¿Cuál problema de estos enfatiza más con ustedes? Podemos hacer preguntas también así. Esta no me parece tan descabellada porque al final de las cuentas, este formulario del Google, si lo haces con un buen lead magnet, va a funcionar genial y va a ser lo mejor. Pero este te va a servir también, pero no tan bien como este. Igualmente está bien si lo haces, pues realmente, si ves que no tiene mucha diferencia a lo que ya pensabas que tenía tu lead, haz este, haz también este, porque este sí te va a permitir hacer un análisis a fondo. Y luego tenemos las llamadas con tus seguidores. Y es que una vez hacemos, por ejemplo, este formulario de Google o estas historias y sabemos más o menos a quiénes nuestros clientes o las personas que nos contestaron en estas preguntas y respuestas, lo que vamos a hacer es directamente contactarnos con ellos y decirle, hey, ¿te parece si hiciéramos una llamada de 30 minutos donde te puedas hacer algunas preguntas a cambio de ta cosa o podemos revisar esto de ti? Tú ya entiendes el problema dependiendo de tu tipo de negocio. Y a partir de eso puedas decir, ok, la persona en llamada, porque ellos como te ven a ti como alguien distante, lo que va a pasar es que ellos te van a percibir como alguien muy bacano y todo eso, entonces ellos te van a decir que todo es genial, ¿no? Pero entonces trata de, por favor, eh, especificar un poquito más cómo llegar a esa etapa en la cual la persona sea sincera contigo. Y una vez ya está sincero contigo, toma nota de todo eso y mejora tu oferta. Y cuando mejores tu oferta, trata de volver a llegar a un cliente tuyo o una persona de estos leads que te está diciendo estas llamadas con tus seguidores y hazle como una preventa, un precio más bajo y mira esas objeciones, esos problemas que tiene a la hora de comprarte y a partir de ahí ya puedes decir, ok, estas son las falencias de mi oferta actual, o sea, ya mejorada. ¿Cómo mejoramos esto? Y créeme que ya con eso puedes construir una ofertísima, una oferta increíble. Hago un pequeño corte por aquí para invitarlos a que vayan a mi Instagram, me sigan y me dejen un pequeño mensaje que diga YouTube, en el cual yo les estaré dando un prompt de inteligencia artificial, el cual podrán utilizar para esta parte de los fundamentos, donde podrán darle ustedes información a este prompt, rellenar, o sea, algunos paréntesis que les estaré dejando por ahí, donde van a poner su oferta, el ticket que manejan, datos sobre su negocio, su lead, y esta en base a toda esa información que ustedes les den, les estará dando un entendimiento absoluto acerca de su audiencia, lo que les permitirá proseguir correctamente con el siguiente pilar. Sin embargo, ¿de qué es todo este análisis si no sabes cómo ejecutarlo y tomar ciertas medidas? Me explico. Estas estrategias genéricas de copiar y pegar, que es muy a menudo de gurús, de marketing, lo que pasa es que no hacen de tu negocio algo único. Y recordemos que tu negocio es un reflejo de ti. Y quiero preguntarte, ¿tú eres una copia más? No, entonces, esa analogía es muy rara, ¿no? Pero ya la vas a entender. Vayamos a la parte de la estrategia. Y es que una vez entendemos a nuestro lead, una vez entendemos el momento actual de nuestro negocio y qué es lo que más se adapta a nosotros como emprendedor mirándonos en trasfondo a nosotros mismos, podemos crear una estrategia. Quiero tocar un momentico esta parte de acá, que es que en qué momento se encuentra nuestro momento actual de nuestro negocio. Y es que a menudo veo ese error muy continuo. Y es que vemos esas estrategias de infoproductores que están facturando muchísimo y decidimos copiarlas y pegarlas. Que tienen, por ejemplo, un value ladder con muchísimos infoproductos o muchísimas
por decirlo así, jornada interna de productos con variaciones de precios dependiendo del cliente. Y esto está mal, porque tú no estás todavía en ese momento y lo que va a pasar es que simplemente si la haces, no se va a adaptar a tu negocio y vas a quemar dinero. Y por eso es que esa incertidumbre viene, porque al final de cuentas no estamos entendiendo realmente lo que estamos haciendo. Entonces, copiar estrategias que le sirven a gente que factura $100,000 no sirve. Toma eso súper en cuenta, porque eso lo veo demasiado. Y es que todo esto es progresivo. Y es que si logramos ver a nuestro cliente, entender en qué punto de conciencia está nuestro lead, vamos a lograr crear una buena estrategia. Pero espérate, te voy a explicar un poquito esto. Y es que ya hicimos el análisis, entendemos de dónde viene nuestra audiencia, qué problemas tiene, qué contenido está viendo, qué contenido está viendo más, qué video resuena más, por qué nos siguieron, por ejemplo. Y esto nos va a permitir entender el nivel de conciencia que está, si es una persona que ya es consciente del problema que tiene, si es una persona inconsciente, si es una persona consciente, si es una persona con interés, si es una persona que ya está preparada para la compra, pero le faltan algunas, por ejemplo, diferenciales, que ya tiene algunos competidores por ahí. Eso lo que nos va a permitir es eso, entender en qué nivel de conciencia está y a partir de eso crear un embudo o unas estrategias las cuales permitan llevar al cliente a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esta estrategia de gente con 100,000 seguidores? Y es que ellos tienen una audiencia muchísimo más grande, tienen seguramente muchísimos más seguidores y lo que te había dicho, entre más seguidores tengas, tu audiencia va a tener diferentes puntos. Va a haber una audiencia que a lo mejor está en este punto, otra que está en este punto, otra que está en este punto. Ellos lo que hacen es crear estrategias diferentes para cada tipo de público y esto lo que les permite es llevarlo como en diferentes etapas de su vida y que al final termine yendo como una escalera, yendo como en una dirección y vaya completando varios puntos. Pero entonces es un juego muchísimo más diferente a largo plazo, con muchísima más inversión, anuncios, etc, etc. Entonces no debes seguir esas estrategias que crees que porque la hacen ellos, la tienes que hacer tú. No, tu negocio es un mundo completamente diferente al de los demás. También es importante que puedas entender esto. Y es que el proceso está relacionado directamente al ticket. Suena muy sencillo, pero básicamente es que si tienes un ticket alto, tienes que entender que tu proceso de ventas va a ser muchísimo más largo. Si tu ticket es medio, vas a tener un proceso de ventas muchísimo más corto a mediano plazo. Y si tienes un low ticket, no vale la pena, por ejemplo, agregar un social funnel o hacer, bueno, los follow me ads sí podrían servir, pero es como te decía, una estrategia a largo plazo, dependiendo del punto en que te encuentres con tu negocio. Pero a partir de todo esto que te estoy diciendo, ya puedes decirme, ok, puede ser que los follow me ads se acomoden más a mí, el social funnel, añadir unos setters, a lo mejor un closer, o hacer webinars, o directamente hacer BCL, pero no el típico de la landing, sino hacer BCLs para que los setters los manden cuando el cliente tráfico outbound, básicamente. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el calentamiento por YouTube, tenemos CTA diarios por historias, preguntas y respuestas con CTA. Bueno, todas son estrategias que puedes seguir, pero créeme que una vez entiendes lo que te estoy diciendo, de entender a tu cliente, entender en qué punto está, en qué nivel de conciencia está, qué ticket y en base al proceso tienes y también el nivel, el punto actual en que te encuentras con tu negocio, vas a poder entender todas estas estrategias más a fondo, desglosarlas y decir, ok, puedo tomar esto para mi negocio, esto no, esto sí, y de esa forma realmente crecer, quitarte esa incertidumbre, porque la incertidumbre viene de no entender lo que estamos haciendo. Sin embargo, tras hacer todo esto y reparar muchas áreas de tu negocio, puede que te encuentres con este techo de facturación y como dijimos al principio, lo único que estamos haciendo es alimentar la parte del embudo de encima. Bueno, creo que esto no lo había dicho, pero básicamente lo que estamos haciendo es que llegamos y directamente miramos el embudo así, ¿no? Me explico un poquito. Miramos el embudo así y lo único que hacemos es llenar por encima y no entendemos de que puede tener algunas grietas que estén haciendo que todo lo que metamos por encima salga. Y directamente, por meter más acá, no estamos haciendo que salga más aquí, porque el grosor de esto sigue siendo igual, del embudo, ¿no? Me estoy haciendo así como a dar a explicar. Entonces, ¿qué está pasando? Ya entendemos la estrategia, estamos analizando correctamente nuestra audiencia, tenemos los dos pilares correctamente estructurados, ahora sigue el siguiente. Y el siguiente es lo que nos va a permitir realmente romper ese techo de facturación, escalar muchísimo más y posicionarnos como lo más top de nuestro nicho, por decirlo de alguna forma. Y ahora para que lo entiendas muchísimo mejor, es que esto nos va a permitir catalizar, avanzar muchísimo más. Con esto llegamos al tercer pilar, que es la parte de optimización.
donde si algo ya funciona, y gracias a toda la cháchara que te acabo de dar, es que lograste entender, por ejemplo, a tu buyer persona, lograste mejorar la oferta que ya estabas teniendo, lograste agregar nuevas ideas a tu embudo, lo que te va a permitir, obviamente, generar más estrategias dependiendo del nivel de conciencia de tu cliente y captarlo en diferentes etapas para luego convertirlo en un cliente tuyo, es que podamos, además de todo eso, iterar lo que está bien. O sea, replicar varias veces lo que está bien, llegar a muchísimas más personas en vez de estar creando constantemente más contenido, más cosas y tratar de estar pensando constantemente. No, todo esto se basa en iterar, en procesos, en volver a hacerlo varias veces hasta que sea una maravilla. Entonces, para que te hagas una idea, iterar es algo relativamente sencillo. Por ejemplo, mensualmente, ver esos 10 reels, 10 posts, 10 en el embudo social, esos 10 reels con un lead magnet que luego la persona escriba yo en los comentarios y lo lleves con un setter a hablar, ver esos 10 que funcionaron mejor y invertir en anuncios para que esto pueda llegar a muchísimas más personas. Y eso es lo que te va a permitir romper cierto techo de facturación, cierto techo de alcance y mejorar muchísimo. Ahora, te quiero también explicar algo. Por ejemplo, esto de los Follow Me Ads, que son básicamente anuncios de retargeting. ¿Y qué es el retargeting? Lograr que una persona se recuerde de ti y que te siga, básicamente. Entonces, para que te haga una idea, estos anuncios de retargeting son muy buenos. Es un consejito que quiero aplicarte ya, ya en esta parte de optimización. Y es que esos follow me ads lo que puedes hacer es directamente a las personas que interactuaron con tu perfil en los últimos 30 días. Puedes mostrarle esos anuncios que te estoy diciendo, esos 10 reels que más funcionaron. Obviamente también hay ciertas estructuras que puedes utilizar para estos anuncios de retargeting, pero la intención con todo esto es que esa persona que está en esa etapa inconsciente o consciente, o bueno, dependiendo del nivel de conciencia en que se encuentra tu cliente, poderlo pasar a esa siguiente etapa. Pero lo que principal que queremos con estos Follow Me Ads es que la persona nos recuerde, siempre se acuerde de nosotros. Y esto es fundamental porque si la persona todo el tiempo le estamos apareciendo en su Instagram, en su Facebook, bueno, dependiendo de la red social en que te encuentres, la persona va a decir, wow, este tipo, la vida me lo está mostrando por algo. No, no sé si les pasa a menudo que cuando les aparece mucho algo, ustedes dicen, bueno, podría ser por algo. Puede sentir que procrastina, por ejemplo, si no está haciendo lo que tú dices. Y esto es supremamente bueno para que lo puedan aplicar, ¿no? También tenemos la parte de que en cada fase de un cliente impactarle otra vez. Me explico. Como te había dicho, con los niveles de conciencia, hay diferentes niveles de conciencia y tu cliente va a tener diferentes etapas en su vida de cliente, básicamente. Entonces, es pensar de manera divergente. Por ejemplo, tenemos los meta ads, que el secreto de los meta ads, para que te puedas hacer una idea, es probar muchísimos ángulos diferentes. Cuando digo ángulos, es que una persona puede querer bajar de peso rápido, una persona también quiere bajar de peso con gimnasio. Cuando digo rápido, es cirugía. Con dietas, por ejemplo, o sea, sin hacer ejercicio, pero tampoco sin operarse. Esos son diferentes ángulos. Y es que si puedes crear diferentes ángulos, lo que va a pasar que la IA va a llegar a muchísimas más audiencias de las que tú estabas pensando. Igualmente, o sea, esas audiencias van a tener el mismo problema y eso es lo que te va a permitir luego es estandarizar procesos y llegar muchísimo más largo con cada cliente. Ahora, esperen, yo les explico también esta parte de acá. Y es que YouTube Ads también es una parte buenísima. Muy poquita gente la utiliza, pero es buenísima. Y es poder mostrar tus anuncios a la competencia. O sea, no a la competencia, perdóname, pero es mostrarle tus anuncios a los seguidores de tu competencia. Y esto es algo increíble que te permite hacer YouTube, o sea, Google Ads. Y créanme que es increíble, solamente te pide como el canal, lo puedes poner y la rompe, la rompe. Ahora, para que puedas todavía mejorar todavía más, esta es la parte más fundamental y es que podamos analizar las métricas que estamos obteniendo y tomar decisiones en base a ellas, dejar de utilizar nuestra intuición y realmente analizar las métricas y basarnos completamente en ellas para tomar decisiones. Eso es fundamental y eso es lo que diferencia a alguien que escala todo el tiempo a alguien que se permanece en el mismo lugar. ¿Listo? Y ya con todo esto, créeme, con toda esta charla que te di, créeme que con esto ya te puedo quitar la incertidumbre que siempre está ahí. El problema es que si no tenemos métricas, no entendemos correctamente lo que estamos haciendo y solamente aplicamos por aplicar, esa incertidumbre va a estar ahí y no vamos a tener absoluta claridad de nada. ¿Listo? Con todo esto, estoy seguro que vas a mejorar muchísimo tu negocio, al igual que lo han hecho todos mis clientes. Sin embargo,
Si quieres profundizar realmente en cada pilar de estos para poder aplicar todo esto en tu negocio y que realmente puedas ver muchísimos frutos de lo que estás haciendo, te voy a estar dejando por acá una tarjeta de un video en el cual analicé a 50 infoproductores que facturan más de $100,000 y te muestro los aprendizajes de cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Te acuerdas que te había dicho de que estaba mal compararnos con estos infoproductores porque sería un copia y pega? Bueno, en este video no te voy a decir que copies y pegues la estrategia de ellos, sino que te muestro la estructura para que la puedas aplicar a tu negocio y adaptarla a tus necesidades. ¿Listo? Sin más, te invito a suscribirte a este canal porque estaré subiendo contenido como este.